Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo el mundo esté perfectamente. Voy a intentar poner una música de fondo a ver si se oye, porque tiene algo que ver con... ¿Se oye? Sí, Se oye algo, sí, sí ¿no? que se oye. Vale, Sí. muchas gracias. Bien, yo todos los años preparo cartas de este tipo. Es ya una costumbre, se ha convertido en una tradición. Ya llevo casi 20 años escribiendo estas cartas. La música de fondo que está sonando es una composición de Franco Battiato de hace ya unos cuantos años. Como sabéis, Franco Battiato falleció el pasado mes de mayo, un genial compositor italiano, y tiene bastante que ver con lo que os voy a contar este año. Cada año cuento cosas distintas. La verdad es que habría que hacer una recopilación de todas estas cartas desde el principio, desde que empecé a escribirlas, porque cada carta es diferente. Aunque la idea principal siempre es la misma, la cuento de distintas maneras y siempre intento expresar mensajes que tienen que ver con la asignatura, evidentemente, para eso se escriben, pero al mismo tiempo también cuento cosas relacionadas con la actualidad, relacionadas con la enseñanza, con el aprendizaje y encaminadas hacia lo que vais a estudiar, lo que vais a aprender, lo que intentamos enseñaros. No me extiendo mucho más porque el tiempo que tenemos es bastante corto y voy a pasar a leeros lo que tengo escrito. Lo tengo escrito porque de esta manera se corresponde exactamente con lo que quiero contaros este año precisamente. El texto dice así: la memoria es esa capacidad que tiene el cerebro humano para retener información y recuperarla de forma voluntaria. Voy a quitar ya la música. Quito ya la música porque si no casi que molesta más que otra cosa. Bien, repito. La memoria es esa capacidad que tiene el cerebro humano para retener información y recuperarla de forma voluntaria, pero cuando viene impuesta y de repente y sin querer te asalta por el camino, la cosa se complica bastante. En su novela Requiem por una mujer, que es una traducción al español del título original en inglés Requiem for an Anne, el escritor William Faulkner, que fue Premio Nobel de Literatura el año 1949, decía algo así como que el pasado es algo que sucede en el presente. Unas palabras escritas hace 70 años que, recordadas ahora, adquieren un especial significado y una profunda presencia según van sucediéndose los días de este segundo verano pandémico, caluroso y caliente, con incendios arrasadores, terremotos despiadados y gente que sigue muriendo en el mar. Distraídos con una gasolina que te deja helado el bolsillo, con un precio del kilovatio subiendo más deprisa que cualquier cohete de los que puedan ser lanzados en estas atípicas fallas de septiembre, y con un gobierno victimista de vacaciones, dedicado y entretenido con estupideces diversas, nadie, ni el más avispado de los observadores, supo advertir de lo que se nos venía encima. Hacerse la víctima siempre tiene su rédito, y más en los tiempos que corren. Pero víctimas son las del terremoto de Haití, víctimas son quienes sufren a diario sin tener donde caerse muertas ni comer, víctimas fueron las del terremoto de Lorca de hace 10 años. A veces la memoria da miedo, del mismo modo que en ocasiones la realidad hace que el olvido nos juegue malas pasadas. Víctimas fueron las de las Torres Gemelas, las que padecen las consecuencias de aquellos ataques y quienes sufren hoy la victoria de los talibanes y la bochornosa huida de las potencias occidentales. Víctimas son las pobres y desamparadas mujeres afganas,
abandonadas a su suerte en estos momentos y hasta no se sabe cuándo, sin que nadie sepa o diga qué va a ser de ellas. Cuando ya casi nos habíamos olvidado de lo que los matones fundamentalistas eran capaces de hacer, han bastado solo unos pocos días para que justo al día siguiente de que un devastador terremoto sembrara de nuevo el suelo de Haití, de muerte y desolación, unos barbudos dictatoriales salidos de no se sabe dónde, hayan recuperado poder y presencia sin ninguna resistencia. Cuentan las crónicas que por la época en que los Rolling Stones lanzaban al mundo su mítico Satisfaction con un jovencito Charlie Watts sentado a la batería, las cosas en Afganistán eran bien distintas. Pasada la mitad del siglo XX, esa nación que ahora vuelve a caer bajo el yugo talibán vivió, durante el mandato de su último rey, el mayor periodo de estabilidad con una constitución liberal y avanzados derechos para las mujeres. Aquella atmósfera de tranquila cotidianidad cambió completamente cuando a finales de los años 70, un golpe de estado militar derrocó al monarca y desatada la guerra, los talibanes tomaron el control del país. Pasado el tiempo, un fatídico 11 de septiembre de hace 20 años, su fanatismo se hizo visible con aquel cruel ataque terrorista que cambió el mundo. El pasado curtido en el dolor provoca rechazo a la hora del recuerdo. Pero cuando la triste realidad golpea de nuevo y se vuelve a la casilla de salida tras una vergonzosa rendición que nos deja más que nunca a los pies de los caballos, la sensación de derrota, humillación y miedo es escalofriante. Como suele decirse habitualmente, entre todos la mataron y ella sola se murió. Lo peor de todo es que con toda probabilidad, como ocurre casi siempre, como ocurrió con aquel triste 11S, en unas pocas semanas nos habremos vuelto a olvidar de Afganistán y del especial sufrimiento de sus mujeres porque, sabedores de que a veces la memoria asusta, muchas cosas preferimos dejarlas atrás a toda prisa, como si nunca hubieran existido. De ello nos habla Milan Kundera en su libro La lentitud, cuando dice que hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Solo basta con pensar que cuando queremos recordar algo aflojamos el paso y al contrario, cuando queremos olvidar algo, aceleramos. Quizás sea por eso que en un intento de olvidar esta pandemia que todavía nos tiene semiparalizados, la gente quiera vivir a todo gas, como si fuera a acabarse el mundo, saltándose a la torera todo tipo de normas que más o menos y hasta ahora, aunque con contradicciones, han servido de muro de contención frente al dichoso COVID. Ahora mismo, y si no fuera por las mascarillas, ya casi nos habríamos olvidado del coronavirus y volveríamos sin duda al punto de partida. Aunque no todo tiene por qué ser negativo. Desde un punto de vista arquitectónico, la campaña de vacunación ha servido, entre otras cosas, para el reencuentro entre la gente y esa arquitectura a gran escala pensada para multitudes. 25 años después de que Calatrava creara la Nueva Valencia con ese conjunto futurista en torno al Museo de las Ciencias, una gran parte de la ciudadanía ha podido ser consciente de la grandiosidad y utilidad de estos edificios gracias a las colas en espera de ser vacunados. Anclado bajo las potentes nervaduras blancas de hormigón y las ingrávidas y espectaculares marquesinas suspendidas en el aire que arrojan la sombra protectora, uno puede darse cuenta de la creatividad del diseño y la fuerza de la construcción. A pesar de todas las críticas, fundamentalmente por errores de diseño y de ejecución, aunque sobre todo por sus disparatados presupuestos, a Calatrava hay que reconocerle su genialidad, su capacidad de crear y sobre todo el saber construir formas inéditas y originales con ritmo y armonía. Si estudias su obra y analizas sus dibujos, te darás cuenta de que en casi todos sus bocetos se puede percibir el uso que hace de sus conocimientos de la estática para transmitir sensación de movimiento y desequilibrio en lo que, de hecho, son elementos perfectamente compensados. Dicen que lo esencial
es siempre invisible a los ojos. En arquitectura, para que todo lo dibujado, para que todos esos conceptos plasmados en un boceto que definen y sintetizan una idea puedan hacerse realidad, lo esencial es la construcción, eso que con excesiva frecuencia, por desconocimiento y por error, se deja para el final cuando debería formar parte del proyecto desde el principio. La construcción es la esencia y la sustancia de todo proyecto, de todo buen proyecto. Para ello, como sabes o deberías saber, en la arquitectura es necesario dibujar hasta el más mínimo detalle. Eso, precisamente, es lo que vamos a hacer aquí, lo que te vamos a enseñar a hacer, lo que vas a aprender con nosotros. Me lo dijo en cierta ocasión Félix Candela, sí, el arquitecto del Oceanográfic de Valencia, a quien tuve la inmensa fortuna de conocer un día ya lejano, cuando recién acabada la carrera y con mi flamante título de arquitecto en la mano, coincidí con él en un congreso de arquitectura. A veces la memoria te hace recordar cosas ya casi olvidadas, como cuando me dijo algo muy suyo. El éxito no estriba en construir formas extravagantes, sino en hacer cosas sencillas, estudiando con cariño los detalles. Interesado por la construcción ya desde mi época de estudiante, en aquel momento recién salido de la escuela, yo creía, como le ocurre a casi todo el mundo cuando acaba la carrera, que lo sabía casi todo, cuando, iluso de mí, en realidad apenas sabía casi nada. Ahora ya sé un poquito más, un poquito más. Por eso, conocer en persona a alguien que admiras mientras eres estudiante, charlar con él, hizo que el mundo se abriera ante mis ojos. En una de esas se me ocurrió preguntarle, ahora que ya he estudiado construcción y que ya soy arquitecto, ¿cómo puedo aprender a construir? Buena pregunta, me dijo Candela, a lo que añadió. Una de las mejores maneras para aprender a construir es haciéndolo a partir de lo construido. Disecciona, imagina, resuelve pensando en todos los problemas que se plantean en cualquier edificio y dibuja. Pero sobre todo dibuja lo que no ves. Piensa en el agua, en el viento, en el ruido, en el frío, en el calor, en cómo se aguantan las cosas. Piensa en todo eso. Fíjate en cómo se han resuelto esos problemas en todo lo que ya hay construido, con sus aciertos y sus errores. Esa angustia existencial que a veces te entra cuando no sabes qué camino coger o hacia dónde tirar, me la resolvió de un plumazo con solo 5 palabras. Busca el centro de gravedad. Me soltó de repente. Como no lo entendí muy bien, añadió, sí, busca el equilibrio, rechazando todo aquello que no tenga sentido y quédate con lo razonable. Y en cuanto tengas oportunidad, ponte a construir. Así es como aprenderás haciendo mientras haces aprendiendo. Y eso hice. A partir de ahí me puse a dibujar todo lo que veía buscando lo esencial, eso que queda oculto y no se ve a los ojos, pero que es fundamental para resolver adecuadamente cualquier problema. Y habiendo tenido la suerte y la oportunidad de haber construido bastante a lo largo de mi vida profesional, aprendiendo continuamente, ahí sigo sin dejar de aprender. Con esto quiero decirte que cualquier situación, cualquier edificio, cualquier material, debería servirte como motivo para seguir aprendiendo. Aquí vamos a darte las claves iniciales para ello. Y estoy seguro de que con nosotros, si tomas interés, vas a aprender más de lo que puedas imaginar. Félix Candela, que además de arquitecto fue también ingeniero y constructor, difundió un nuevo concepto de construcción basado en una nueva aplicación del hormigón armado, aportando a la arquitectura esas maravillosas estructuras laminares de difícil geometría, en las que Calatrava se inspiró para desarrollar todo su repertorio de edificios blancos, esbeltos y de curvas desafiantes.
Pero Candela, Calatrava y muchos otros son arquitectos que han hecho y hacen arquitectura icónica, inigualable e irrepetible. Una arquitectura sin duda necesaria, pero la importante también y además es la otra arquitectura, esa cotidiana y que resuelve los problemas comunes que se le plantean a la gente. Lo contaba muy bien Peridis en una entrevista para El País. Como sabrás, José María Pérez, Peridis, el que dibuja viñetas para ese diario, un tipo al que vale la pena prestar atención considerando todo lo que circula por ahí diciendo tonterías, es arquitecto especializado en rehabilitación y restauración de monumentos. En esa entrevista pone el dedo en la llaga sobre cuestiones reales de la profesión. La cuestión está en que en la escuela se enseñan fundamentalmente los paradigmas y la arquitectura icónica. En todas las épocas ha sido así. Pero a cualquier arquitecto que sale de la escuela, lo que le va a salir en la vida y lo que se le va a pedir es otro tipo de trabajo. Los problemas de la arquitectura son realmente importantes. Que donde la gente vaya a desarrollar su vida sea un sitio en el que se pueda vivir, que sea estable y duradero, que esté todo pensado para que no te caigas por una escalera, que las cosas funcionen, que el lugar sea saludable y permita una vida saludable, que haya una buena temperatura, que no tengas goteras, etcétera, etcétera. Si cuando haces un proyecto te dedicas exclusivamente a pensar en la forma, si estás pensando más en la foto de la revista que en todo lo demás, no piensas en los problemas reales y te distraes de lo principal. Y eso no es nada bueno. Realmente es muy difícil hacer bien cualquier edificio si piensas en resolver verdaderamente los problemas que tiene la construcción y la arquitectura. Lo primero y principal es que no se caiga, que no ocurra como en Peñíscola hace pocos días, que por la razón que sea, bien, ya vamos sabiendo un poco por qué, fundamentalmente por fallos de cimentación. Que no te ocurra como en Peñíscola, que por estar mal construido se te venga todo abajo. Después tienes otras cuestiones, como que se pueda limpiar, que se pueda climatizar, que se pueda ventilar, que se esté confortablemente, que haya luz natural, que no consuma en exceso, que no entre el agua, que el viento o un terremoto no lo derribe, que no haya ruidos y un largo, etcétera. Son todas esas cosas que forman parte y van a formar parte de tu oficio. Es lo que te vamos a enseñar aquí desde el primer día. Y para eso vas a tener que estudiar y vas a tener que dibujar. Tal y como te decía, dibujarás lo que no se ve, lo que después va a quedar oculto. Y como no se trata de copiar y pegar detalles, que eso no sirve absolutamente de nada para aprender, vas a tener que dibujar a mano algo que es más lento, pero infinitamente más efectivo. Recuerda que la memoria es directamente proporcional a la lentitud, mientras que el olvido lo es a la rapidez. Por eso no quieras ir tan deprisa. En esta asignatura es mejor ir despacio, pero entrenando todos los días. Y no lo olvides, rechaza todo lo que no tenga sentido y quédate solo con lo razonable. Eres capaz de hacerlo. Solo tienes que seguir tu intuición y aplicar el sentido común. Y ya voy terminando. El futuro suele tener mucha prisa, pero cuando te olvidas de lo que es esencial, de lo que es justo y razonable, en definitiva, de lo equilibrado, la balanza, que puede ser titubeante, no siempre suele caer del lado bueno, sino que con demasiada frecuencia lo hace hacia la parte equivocada. Hace ya unos cuantos años, Franco Battiato, un tipo irrepetible, un genio de la música culta, étnica y filosófica que se inspiraba observando el universo con su telescopio, compuso una canción que expresaba ese ansiado equilibrio necesario ya no solo en la arquitectura, sino en la vida en general. Busco un centro de gravedad permanente, decía, que no me haga cambiar lo que ahora pienso de las cosas,
ni lo que pienso de la gente. Buscar el centro de gravedad, y más el permanente, no es asunto fácil. Requiere conocimiento, paciencia e ideas claras. Pero si todo el mundo lo buscase y lograra encontrarlo, estoy convencido de que no sería necesario entonar ningún requiem por motivos injustos y todo sería mucho más agradable. Es difícil, muy difícil, lo sé, pero ojalá que fuese así. Y hasta aquí, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.